Bueno, muy buenas a todos. Hola chicos de YouTube. Hoy voy a explicarles acerca de Visual Fox Pro. Es una base de datos muy interesante que os recomendáis para desarrollar vuestros programas y organizar vuestra información y todo. Bueno, como lo podemos observar a la derecha aquí, justamente en la parte de acá se puede observar pues el logo, aunque pues lo vamos a observar mejor en las siguientes diapositivas. Comencemos. Primordialmente vamos a explicar primero que todo, o sea, lo que debemos saber es que esto es una base de datos. ¿Y qué es una base de datos? A ver, chicos, una base de datos es una colección de información organizada de forma, perdón, organizada de forma que un programa de ordenador pueda seleccionar rápidamente los fragmentos de datos que necesite. Una base de datos es un sistema de archivos electrónicos. Así de sencillo. Es una colección de información, o sea, digamos que la información que hacemos es sobre, no sé, perros, gatos, lo que sea, una guardería. Entonces, eso todo lo coge y lo hace en un programa, o sea, hace como un orden en un programa y lo organiza de forma eficaz, rápida y eficiente en el ordenador, significa en nuestro computador, en el que tenemos el caso, el USB, el CPU, lo que sea. Y pues lo hacemos de forma rápida y lo hacemos de forma que nosotros lo podemos editar a nuestro gusto y a nuestras necesidades. Más que todo, esto es una de las miles de bases de datos. Visual Fox Pro es una de las miles bases de datos que hay en el mundo, porque hay muchísimas más que Visual Fox Pro que inclusive pueden llegar a ser superiores debido a sus características y debido al uso que le dan. Comencemos. En este caso vamos a ver Visual Fox Pro. Entonces, ¿qué es la base de datos Visual Fox Pro? Es un lenguaje de programación procedural orientado a objetos que posee un sistema gestor de base de datos o Data Management System de DBMS y sistema administrador de base de datos relacionales producido por Microsoft. Como podemos ver acá, pues bueno, este es el loguito de la base de datos. Esto es un paquete, pues el profesional en este caso. Y bueno, lo que sea, es hecho por la compañía Microsoft, como todos sabemos, Microsoft, la famosísima compañía que desarrolla Windows y un montón de programas más, mundialmente poderosa, especialmente muy buena en todo lo que tiene que ver con computadores y tecnología. Y bueno, pues es el logoito. Y bueno, vamos lento. Yo toqué dos conceptos que me gustaría explicarles primero, pues para que ustedes sepan qué es lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, ¿qué es un sistema gestor de base de datos? O sea, ¿qué se preguntarán uno cuando le preguntan eso? Uno piensa que es como gestionar los datos, ¿no? Pero no es así. Los sistemas gestores de base de datos, también conocidos como sistemas manejados de base de datos, como ya os he dicho, Data Management System, son un conjunto de programas que manejan todo acceso a la base de datos, con el objetivo de servir de interfaz entre esta, o sea, entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones utilizadas. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Tiene el lenguaje, bueno, tiene el sistema de gestor de base de datos. O sea, esto hace de que podamos gestionar los datos, editarlos y coleccionarlos y hacer lo que queramos con ellos a nuestras necesidades. Como dice, o bueno, como yo había explicado, es el interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones utilizadas. Entonces, es como una comunicación, la red de comunicación que nos da bueno, la mayoría, todas las bases de datos para poder editar nuestros datos al gusto y a las necesidades que requiera el usuario en este caso. Bueno, otro temita, otro tópico, sí, otro paréntesis que quisiera hacer es el sistema de administradores de base de datos relacionales. Bueno, primero que todo, ¿cuál es, o sea, qué es una base de datos relacional? Lo escuchen bien. Es una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de las tablas formalmente descritas, desde la que se puede acceder a los datos o volver a montarlas de muchas maneras diferentes sin tener que organizar las tablas de la base. A lo que me refiero con esto, chicos, es que es una colección de datos, como lo habíamos dicho, es como una base de datos cualquiera, organizados en un conjunto de tablas. O sea, digamos, yo tengo la tabla de nombres, la tabla de apellidos, la de la cédula, la del teléfono, lo que sea. Formalmente escritas bueno,
formalmente escritas, bueno, ustedes saben que eso ya es al gusto suyo o a los datos que ustedes vayan a poner. Y bueno, pues fácilmente vamos a poder acceder a nuestros datos, o sea, escribirlos y tener acceso a ellos para editarlos y hacer lo que queramos con ellos y podemos organizar de diferentes maneras. Eso nos da poder de, por ejemplo, si yo quiero que los nombres sean a la última, pues yo fácilmente bueno, esta base de datos los deja coger eh, la columna o la tabla y ponerla en otra parte y así sin ningún problema y sin ningún cambio o error que se pueda efectuar durante el proceso. Bueno, voy a hacer otro paréntesis aquí, chicos. Como podéis ver, estamos viendo en este momento una imagen del VisoFox Pro. Y bueno, este es el último que sacaron, o sea, fue en el 2005 alrededor, más o menos. Han vuelto a sacar más versiones. Y pues ha sido, pues, este es el último producto. Más o menos cuesta entre... o sea, este es el profesional. Está el normal y el profesional. Obviamente el profesional es muchísimo más caro. El profesional está entre 400 y $600, más o menos. Y y el normal está entre 300, $200. Exactamente, chicos, yo no me acuerdo. Pero bueno, esto viene en paquete. Lo que voy a explicar es esa parte. Bueno, chicos, continuemos con nuestra presentación, por favor. Ya, listo. Bueno, lo que tenemos aquí es una ventana de la base de datos Firefox Pro. Como podemos ver aquí, está el simbolito y todo eso. Y bueno, estos son la tabla. Por ejemplo, dice campos, índice y tablas. Y bueno, como les había dicho, estos son los datos que nosotros hacemos. O bueno, que el usuario desarrolla. ¿Qué quiero llegar a decir con esto? Es un ejemplo de más o menos de cómo es esta base de datos. Porque no todas son iguales y no todas te ofrecen las mismas herramientas. Algunas tienen unas que son únicas y otras que tienen otras que son diferentes y tales. Que lo diferencian las demás. Y las pueden hacer mejor. Pero como podemos aquí ver, esta por ejemplo en este momento está haciendo los campos. Los campos que son donde se va a colocar la información. En este caso, el campo de la cédula. ¿Qué va a contener? El nombre, la hora y el teléfono. Por eso, bueno, perdón. Perdón, me he equivocado. Estos cuatro son campos, o sea, de la cédula, el campo de la cédula. Entonces se va a colocar el numérico, como decía aquí, el tipo numérico, el carácter. A lo que se refiere con esto es que vamos a ver, o sea, le vamos a indicar a vuestro ordenador, al diseñador de tablas, de que nos ponga nuestro dato numérico. O sea, que solo sea los datos números, o sea, no va a aceptar caracteres de letras o cualquier otra cosa. El nombre, pues ya ven, de carácter, zona y teléfono, de carácter. Bueno, porque el teléfono de carácter puede depender, ¿no? El ancho. Bueno, esto ya depende del tamaño y cómo lo hagamos y todo la cuestión. Entonces, pues ya esto es para personalizar tu tabla y que sea ya, digamos, entre paréntesis, única. Bueno, otra cosa que quisiera explicarles, chicos, es esto. Esto es, digamos que la estructura como tal de esta base de datos. Entonces, por ejemplo, ¿qué dice el primero? Cuando se inicia, Visual lee el registro de Windows. Eso es como los pasos, más o menos. Y bueno, esto es lo que encontramos. Bueno, lo que se puede encontrar. Entonces, segundo paso, ajusta los valores desde el archivo de configuración si existe. O sea, aquí nos está indicando como paso a paso más o menos de cómo se efectúa cada operación en esta base de datos. Entonces, como podéis ver, aquí dice que ajusta los valores desde el archivo de configuraciones. Significa que debe abrirse otra pestaña de datos para configurar todo lo que queremos hacer. O sea, tamaño, letra, color, lo que queramos poner. ¿Qué dice el tercer paso? Se puede cambiar los valores en el cuadro de diálogo opciones. Pues como podemos ver, es la ventana de opciones. Tenemos todas las opciones: general, ver, datos modos, rellenar, controles, proyectos, formularios, de todo. Tenemos diferentes accesos, por decirlo así. Inclusive podemos aquí también colorear las sintaxis, asignación de campos y depurar. ¿Qué dice la 4? 4. Y guardados como predeterminado en el registro de Windows. Entonces, esto más que todo es como la adición que nosotros hacemos en esta base de datos. Como podéis ver, pertenece 100% a VisualFox Pro debido al simbolito. Y bueno, en fin, chicos. ¿Qué quería llegar con esto? De que este base de datos, principalmente, una de sus características es que es muy flexible para crear soluciones de base de datos. A lo que me refiero es que ustedes ven, es muy completa en la edición.
¿Qué ayuda a esto? A que si uno se equivoca, se pueden resolver los errores más rápido y de una forma muy sencilla. ¿Cómo lo hace aquí? La ventana de opciones, en este caso. Por ejemplo, aquí vamos a apretar la ventana de opciones. Podemos pedir abrir un modo exclusivo, mostrar nombres de campos, tal cosa. Y pues podemos seleccionar y toda la cuestión. También otra cosa que podemos identificar es el lenguaje de programación, que todo lo que vemos está orientado a los objetos. Como podéis ver, estas opciones se abren debido a todo lo que se está editando en la base de datos. En este caso, podríamos referirnos a una celda o a todas las celdas o una tabla o una columna. Exacto, exactamente igual a lo que me refiero. Cabe permitir un manejo de vistas, cursores, control completo de estructuras relacionales. Como les había dicho, aquí está todo lo que necesitamos. Perdónenme. Bueno, otra cosa que se me ha olvidado mencionar es que esta base de datos tiene muchísima... O sea, no solo la puedes utilizar en tu computadora, también puedes utilizarla en la PC o pues también inclusive a veces en el móvil. Bueno, en la phone tablet, que es la tablet móvil literal, que son móviles ya muy grandes que parecen ya tablets. Como el iPhone 6 Plus o el 7 Plus, como le queréis decir. Los del modelo Plus. Otra cosa que quería decirles, chicos, es que, bueno, o sea, esto también tiene capacidades para el manejo de datos nativos y remotos. Entonces, pues como he dicho antes, los datos los maneja perfectamente. Y bueno, también se puede relacionar con muchas, o sea, puede tener más servidores. No tiene que ser exactamente VisualFox Pro. Podemos también utilizar otros famosos servidores como MySQL, que pues se conoce por la creación de Facebook. En esa base de datos que es totalmente diferente y que es una de las más populares y las más usadas por todos, eh, también se puede utilizar. Y pues es famosa por la creación de Facebook, no VisualFox Pro. La que es famosa es MySQL, ¿ok? MySQL. Bueno, muchachos, VisualFox Pro es otra cuestión aparte, para que no se confundan. Bueno, entonces, desde la versión 9.0 se amplió el XML. Ok. Chicos, ¿ustedes qué les suena que sea XML? O sea, ¿qué es XML en este caso? Bueno, XLM es una adaptación del SGML. Ok, más siglas. Vamos a entenderlo. Standard Generalized Markup Language. ¿Qué significa eso? Es un lenguaje que permite la organización y el etiquetado de documentos. Esto quiere decir que el XML que había explicado anteriormente no es un lenguaje en sí mismo, sino un sistema que permite definir lenguajes de acuerdo a las necesidades. O sea, como les había dicho antes, chicos, todo lo que podemos ver aquí, pues podemos editarlo fácilmente y seguramos de acuerdo a nuestras necesidades, o bueno, las del usuario. Además, nos permite editar datos de una manera más fácil y podemos cambiar y reorganizar y cambiar inclusive la estructura de las tablas sin tener ni un error de una forma sencilla en esta base de datos. Bueno, aquí ya puse más o menos para qué está compatible esta increíble base de datos. Pues para todos los sistemas Windows, Linux y Mac, especialmente para Windows 7. Y pues, en fin, eso ha sido todo por hoy, chicos. Espero que les haya quedado todo claro. Y bueno, pues es un resumen muy pequeño. No creo que se me olvide nada. En este momento, pues, quería decir también que es una buena base de datos. La recomiendo. Pues, si soy sincero, yo no he utilizado esa base de datos nunca. Pero pues lo que he averiguado de ella y lo que he encontrado de ella no ha sido malas características y pues me ha gustado todo eso. Y bueno, al fin y al cabo hay que intentar nuevas cosas, ¿eh? Y bueno, esta es mi biografía, las imágenes y dónde saqué las imágenes y pues dónde saqué toda la información. Oficialmente de la página de Microsoft, como les había dicho antes. Esto es diseñado por Microsoft y pues muchas gracias, chicos, gracias por todo.